un encuentro de la calidad de la educación superior en Sonora. Programa de tutoría, coordinada por el Instituto Tecnológico de Sonora. Cedo la palabra a la coordinadora de la mesa, la maestra Liliana Vizcarra, para que nos contextualice acerca del tema de análisis. Maestra. Gracias, María. Un saludo a todos, es un gusto recibirles en esta su casa, el Instituto Tecnológico de Sonora. La tutoría académica en el nivel superior, desde sus orígenes, se constituyó como una herramienta para coadyuvar en la permanencia de los estudiantes ante las problemáticas propias de este nivel educativo, como son la reprobación, el rezago y la deserción, mediante el seguimiento y acompañamiento a lo largo de su trayectoria escolar. El paso por la universidad representa para la mayoría un esfuerzo de ajuste e integración, sea al ingreso, cuando no conoce las demandas propias de la institución de educación superior, o al egreso, cuando sale al mercado laboral, además de otros momentos que representan demandas y exigencias diversas. Algunos estudiantes cuentan con las habilidades propias para afrontarlas, pero algunos otros presentan mayores dificultades para hacerlo por sí mismos. Durante todos sus estudios universitarios, la tutoría acompaña y orienta al alumno hacia el encuentro con su profesión, siendo así que el objetivo primordial del programa institucional de tutorías es brindar atención a los alumnos durante su trayectoria académica a través de los programas de tutoría, en aspectos que incidan en su desarrollo personal y profesional, para que culminen sus estudios en el plazo previsto y logren los objetivos de formación establecidos en los planes y programas de estudio. Se representa como una tarea ardua que involucra no solo a los tutores, sino que es un esfuerzo que implica directa o indirectamente a toda la comunidad escolar. Se requiere de la interacción con otras entidades académicas y administrativas que contribuyen y complementan la formación del alumno. En la tutoría se contemplan como propósitos orientar en las dificultades durante el proceso formativo, proporcionar información oportuna para la toma de decisiones, fomentar la autorregulación y el autoaprendizaje, fortalecer los procesos motivacionales, fomentar el desarrollo de valores y actitudes, desarrollo de habilidades de la comunicación, entre otras. Actualmente, esta estrategia, por demás ambiciosa, no dejará de ser limitada si no se empareja a los retos y desafíos que enfrenta la educación superior en el contexto actual, en un contexto donde hay una sociedad de conocimiento y un mundo globalizado, aunado a una situación de supervivencia como lo es la actual crisis sanitaria y del medio ambiente que ha enfrentado a la humanidad entera. Antes de analizar de lleno el papel del programa de tutorías en la pandemia, quiero retomar los inicios de la educación a distancia. La tutoría a distancia se convirtió en una opción viable cuando las TICs irrumpieron en el sector educativo. Inicialmente se propuso como una alternativa para apoyar a aquellos estudiantes que trabajaban y que tenían poca disponibilidad para asistir al campus. No fue ajena al recelo de las posturas más conservadoras que dudaban que el acompañamiento, que no era cara a cara, resultara funcional. Dados los avances tecnológicos que gradualmente se fueron dando, la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación, el almacenamiento y transferencia de conocimientos se hizo patente y los programas de tutoría no han sido ajenos a este contexto, al contrario, han buscado la manera de hacer de la tutoría en sus diferentes modalidades
una herramienta inteligente, programada, para que acerque a más alumnos y de alguna forma alivie la carga de trabajo de los profesores. Es así que la acción tutorial es un campo muy complejo y sin lugar a dudas resulta un reto. El año 2020, no me dejarán mentir, vino a remover todas las dudas y certezas que teníamos, pero también a confirmar la visión de que la tecnología nos abre oportunidades para favorecer el aprendizaje y también el acompañamiento. Agradezco su atención y regreso el micrófono a la licenciada Marily Sainz, moderadora de esta mesa de análisis, para que continúe con el programa de actividades. Muchas gracias, maestra Liliana. A continuación, voy a presentarles a nuestros ponentes de las universidades que esta mañana nos comparten sus experiencias de trabajo sobre este tema. Nos acompaña la maestra Marta Moroyoki Espinosa del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui. Muchas gracias por la invitación. También la maestra Angélica González Díaz, vicerrectora de la Universidad de Navojoa. Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Asimismo, el licenciado Eder Josué Valenzuela Beltrones, rector de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. Gracias, buen día a todos. En el orden en que se mencionaron nuestros participantes, será su intervención. Ahora, les compartiré una pequeña reseña de cada una de las instituciones de educación superior. Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui. El Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui es uno de los 254 campus que conforman al Tecnológico Nacional de México, que es la institución de educación superior con mayor cobertura y dispersión a nivel nacional. Una institución líder en Latinoamérica, definida como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión. Desde 1977 se encuentra ubicada en el corazón del Valle del Yaqui, Avenida Tecnológico, Bloc 611, municipio de Bakú. Aunque atiende una población eminentemente rural e indígena de los municipios del sur de Sonora y norte de Sinaloa, especialmente Bakú y San Ignacio Río Muerto, aproximadamente el 40% de la matrícula proviene del área metropolitana y conurbada de Cajeme. El Tecnológico del Valle del Yaqui tiene como misión formar profesionistas de nivel superior, con estándares nacionales e internacionales en el área de la ciencia y la tecnología, que contribuyan al desarrollo económico, social y productivo de su entorno. Imparte los programas educativos de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Industrias Alimentarias, Administración, Gestión Empresarial y Tecnologías de la Información, así como las licenciaturas en Biología y Contaduría Pública. A nivel posgrado, la especialización en calidad y inocuidad alimentaria, con una matrícula que fluctúa de 1,100 a 1,400 estudiantes por ciclo escolar. Su proceso educativo se sustenta en la acreditación integral de 4 normas internacionales: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001. Un estándar nacional en la norma NMX 025 y un certificado avalado por la SED y el Tecnológico como institución 100% libre de plástico de un solo uso. Se han acreditado los programas de licenciatura en Biología, en Ingeniería en Administración y se está a la espera del dictamen del programa de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, por lo que el 80% de la matrícula se encontrará inscrita en programas educativos reconocidos por su calidad. El 69% del personal docente es de tiempo completo. El 76% tiene estudios de posgrado. 30% cuenta con el perfil deseable dentro del PRODEP, de la SEP
y 15%, 8 docentes, han sido distinguidos en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui se realiza investigación científica a través de 4 cuerpos académicos, en un promedio de 10 proyectos de investigación con financiamiento externo por año, que se apoya en 6 laboratorios de servicios especializados en las áreas de alimentos, acuicultura, análisis de zonas costeras y agronomía. La educación integral que se imparte permite una vinculación cercana con los sectores productivos. Vamos ahora con la reseña de la Universidad de Navojoa. Como institución privada de educación, tiene sus orígenes en 1948, con el nombre de Escuela Agrícola Industrial del Pacífico. En 1967 cambió su nombre a Colegio del Pacífico y en mayo de 2001 se le otorgó la nomenclatura de Universidad de Navojoa AC por parte del gobierno del estado. Está localizada en el corazón del Valle del Mayo, a 13 kilómetros de la ciudad de Navojoa. Pertenece al consorcio de instituciones y universidades adventistas. Actualmente cuenta con 9 programas educativos de pregrado: licenciatura en nutrición, en enfermería, en gastronomía vegetariana, en contaduría e impuestos, en diseño gráfico, en ciencias de la educación, en teología, en entrenamiento físico y deportivo y en sistemas computacionales. Y un programa de maestría en educación con especialidad en gestión educativa, diseño curricular y enseñanza superior. Como universidad, se tiene la filosofía de una educación integral que promueve el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales que generan estudiantes comprometidos con la verdad y con herramientas profesionales que brinden un servicio abnegado a la sociedad. Vamos ahora con la reseña de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora es una institución pública de educación superior perteneciente al subsistema de universidades tecnológicas que ofrece desde septiembre del año 2002 educación profesional de calidad a sus estudiantes, a través de un modelo educativo que responde a las exigencias del mercado laboral regional, nacional e internacional. Se encuentra ubicada por la calle Dr. Norman E. Boblo, kilómetro 14 sin número, entre 8 y 9, Colonia Nuevo México, en el corazón del Valle del Yaqui. Actualmente, en la universidad se imparten 7 carreras de nivel técnico superior universitario, con continuidad de estudios a 4 ingenierías y una licenciatura. La institución ha enfocado sus esfuerzos en el fortalecimiento de la calidad educativa, la acreditación del 100% de sus programas académicos, la generación de movilidad social, la transparencia de sus procesos, la vinculación con el sector productivo y el desarrollo regional. Entre los proyectos estratégicos de la institución se encuentran la implantación del modelo mexicano de formación dual en la carrera de manufactura aeronáutica, área maquinados de precisión, en conjunto con la empresa IDMM. La apertura de la carrera del Tecnológico del Sur de Sonora en mantenimiento, área industrial y la ingeniería en manufactura aeronáutica. La apertura del Centro Patentamiento y Registro de Marca y la entidad de certificación y evaluación de Conocer. Al encontrarse ubicada en el Valle del Yaqui, la universidad atiende a una población de estudiantes provenientes de comunidades rurales, con lo cual se propicia su desarrollo personal y profesional, además de generar movilidad social en las condiciones económicas de los jóvenes y sus familias. La pertinencia de los programas educativos que se imparten en la institución promueve el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región, a través del quehacer profesional de los egresados del nivel ingeniería y licenciatura. Desde su fundación, la institución ha fortalecido sus procesos de vinculación con empresas y organizaciones
de los diversos sectores de la sociedad, lo cual ha generado proyectos en conjunto a favor de la planta docente y la comunidad estudiantil, como son programas de capacitación, estadías profesionales y transferencia tecnológica. A continuación vamos a dar inicio a lo que es el primer bloque. Nuestros expositores harán uso de la palabra en el orden presentado en la reseña, atendiendo a la pregunta: ¿qué han hecho las IES durante la pandemia con relación a las acciones y estrategias del programa de tutorías? Cedo la palabra a la maestra Marta Moroyoki Espinosa del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui. Adelante, maestra. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, es un placer para el Tecnológico del Valle del Yaqui participar en esta nueva modalidad, en este encuentro por la calidad en la educación. Y respondiendo al primer bloque, en la primera pregunta, que señala qué han hecho durante la pandemia respecto a la tutoría que le abone a la calidad de la actividad docente. Se nos hizo una pregunta muy interesante y yo creo que pudiéramos recalcar 4 palabras muy importantes. Practicar más la empatía. Creo que eso es lo que más le ha abonado la pandemia a la educación, la empatía. Recordemos que de por sí la tutoría y la actividad docente son un sistema o un proceso muy complejo. La pandemia ha venido a aumentar este proceso de complejidad. Sin embargo, considerando esa hipótesis, el Tecnológico del Valle del Yaqui pues resume en 3 cuestiones importantes. Una es la capacitación. Yo creo que en el tiempo que yo tengo trabajando en el Tecnológico del Valle, que son bastantitos, la capacitación ha habido un aumento, pero sobre todo con el uso de las tecnologías de la información. Aspectos que sí se han estado dando durante el desarrollo y la trayectoria de los eventos académicos y con el impacto en los alumnos, pero en esta ocasión la pandemia, el Tecnológico del Valle del Yaqui, para poder enfrentarla, capacita constantemente en el uso de las tecnologías. Asimismo, también nos actualiza en el uso correcto de las plataformas de aprendizaje. Al 100% de la planta docente, inclusive nos hemos ido hasta el alumnado, ¿no? Porque recordemos, como lo leían en la relatoría, nuestros alumnos vienen del área rural, muchos, y son grupos indígenas, donde el uso constante a esas nuevas tecnologías, pues les ha hecho difícil, se les ha hecho difícil. Entonces, eso nos ha permitido practicar más la empatía, insisto, porque hasta allá tenemos que llegar hasta donde está el problema con los muchachos, ¿no? Otra de las cosas, se programaron talleres tanto para maestros como para alumnos en las cuestiones de autoestima, si bien lo comentaron ahorita ustedes por parte de Lidson, en talleres como la autoestima, inventarios de aprendizaje, estilos de aprendizaje, la empatía, técnicas y trabajos en equipo. Y repito, no solamente a los maestros, sino también a los alumnos se les ofrecieron talleres donde ellos identificaran nuevas prácticas de estudio, nuevas técnicas de estudio, que conocieran sus estilos de aprendizaje para poder adaptarse a esta nueva modalidad, ¿no? También se trabajó con la tutoría en el ámbito de cómo manejar en forma correcta el uso de cuadernillos de trabajo a través de las tecnologías. Hacerlo a distancia. Nosotros no trabajábamos la tutoría a distancia. Ahora, la pandemia pues nos obligó a implementar la tutoría a distancia. Claro que poco a poco, conforme vayan avanzando los tiempos, esta pues tendrá que ser más eficaz, ¿no? Tanto para el maestro, que no nada más le ayude o le impacte en el trabajo con el tutorado, sino también en el aula. La comunicación se hizo más integral. ¿Qué significa esto? En la escuela se trabajó con la comunicación desde todas las áreas que conforman la institución, llamémoslos directivos, jefes de departamento, áreas administrativas, personal docente, tutores, personal de apoyo, todos participamos en esta comunicación integral. ¿Por qué lo señalo? Porque atendimos necesidades no nada más de nuestros alumnos, sino también de padres de familia preocupados porque sus alumnos, porque sus hijos no podían entrar a clases, no tenían dinero para pagar un internet, le abonaban a sus celulares. Entonces, esto era
triste encontrarnos y enfrentarnos a esta situación. Sin embargo, la escuela, repito, a través de la comunicación que formamos, fuimos muy empáticos, porque no trabajábamos con el horario establecido, trabajábamos y atendíamos llamadas a las 7, 8, 10, 11 de la noche. A eso me refiero, que practicamos mucho la empatía, ¿no? Y repito, los padres de familia se involucraron mucho en esta situación, ya que eran ellos corresponsables o se sintieron y se adaptaron a esta nueva modalidad. Sí, batallamos en ese sentido, pero vamos trabajando directamente con ellos, ¿no? La pandemia realmente abonó eso, practicar la empatía con nuestros educandos, con la padres de familias, con una responsabilidad social que impactaba, creemos que positivamente, en la satisfacción de los padres de familia, pero también de los estudiantes, ¿no? Otra cosa con la que trabajamos fue dar un seguimiento y realimentar al proceso de aprendizaje. No digo retroalimentar, porque realmente no había nada más una respuesta, sino que estábamos realimentando todo lo que planeamos. En este sentido, realizábamos informes sobre los avances académicos, hacíamos un seguimiento personal con cada muchacho y grupal con el grupo, ¿no? Porque nos enfrentamos a situaciones como que no entraban a clases, no acreditaban algunas unidades de aprendizaje, no entregaban tareas, no sabían cómo subirlas. Entonces el docente, llamémosle tutor o docente, simplemente se convirtieron, todos los docentes nos convertimos en tutores, inclusive los directivos, los jefes de departamento, todos nos involucramos a través para que la educación fluyera como debiera de ser, ¿no? Insisto, la pandemia nos obligó a ser empáticos en todas las situaciones que se nos presentaban. A través de esos informes también identificamos materias críticas. ¿Por qué? Para ponerles más atención, de tal manera que el alumno participara directamente con asesorías o con círculos de estudio entre ellos mismos, para que de esta manera pues el aprendizaje se diera, ¿no? Y acreditaran el 100% de las unidades de competencia. Muchas gracias. De nada. Y para continuar, pues respondiendo a este planteamiento que se nos ha hecho, sin duda alguna que hemos atravesado tiempos de transformación y ha sido una transformación en el ámbito educativo muy grande, de tal manera que durante este periodo de marzo de 2020 a mayo de 2021, en la Universidad de Navojoa se trabajó a través de una estrategia. A esa estrategia se le llamó acompañamiento estudiantil. ¿Qué nos permitió esta estrategia? Bueno, nos permitió tener una cercanía más directa con el estudiante, de tal manera que, como mencionaban anteriormente, pues fue un trabajo de todos, en donde docentes, personal de apoyo, personal administrativo, todos se involucraron con el propósito de poder mantener un contacto sistemático, pero también bien intencionado con cada uno de nuestros estudiantes, con el propósito de poder identificar necesidades, sean emocionales, sociales, académicas, psicológicas, y de esta manera poder crear ya una estrategia personal para cada estudiante y poderle brindar el apoyo académico o bien el apoyo que él requiriera. De esta manera, pues se distribuyó en cada uno de los miembros del personal un número determinado de nuestros estudiantes a través de unas tarjetas que se le hizo llegar de manera virtual a cada compañero, y en estas tarjetas ya venía el nombre del alumno y el contacto, tanto su número de teléfono, su correo electrónico, para que durante la semana pudiera crear esa comunicación directa e intencional con el estudiante. ¿Qué fue lo que logramos al final durante este tiempo? Bueno, a través de los informes, de los resultados que nuestros compañeros pudieron compartir con cada uno de nosotros, se logró un 79% de contacto intencionado, sistemático, cada semana con el estudiante. ¿Qué resultados tuvimos al término del semestre? Bueno, que para el siguiente semestre, pues hubo un impacto positivo en los alumnos de reingreso, por parte de nuestros estudiantes, y de esta forma el alumno expresaba que había
incrementado ese sentido de pertenencia e identidad en el alumno a través de ese contacto directo que había tenido con su maestro o con el personal que le había sido asignado. Dentro de los estudiantes, una de las expresiones que ellos declararon es: me sentí confiado y valorado por alguien a través de la distancia. Entonces, a través del programa de bienestar estudiantil fue poder llegar a la parte social, emocional y darle el apoyo que el alumno necesitaba. Pero por otra parte también el ámbito de tutorías académicas pues continuó con la estrategia de poder continuar con las reuniones semanales también con los alumnos e identificar ya desde la parte académica, desde la parte docente, las necesidades del alumno y enfocarnos de esta manera tanto del área académica como del área de bienestar, para poder sumarle, abonarle a ese desarrollo integral y que ellos no percibieran ese distanciamiento social tan duro y tan marcado como el que hemos vivido estos tiempos. Y de esta manera poder garantizar ese acercamiento y sobre todo poder avanzar en ese desarrollo integral de nuestros estudiantes. Manteniendo programas también de ejercicio físico también para abonarle al área física a la distancia, con APPs y un programa que se desarrollaron ahí, al área académica, pero al área social, emocional y espiritual, con ese contacto semanal. Y realmente pues los resultados que tuvimos de nuestros estudiantes pues han sido muy positivos. Bien, muchas gracias, maestra Angélica. Vamos a continuar con la participación del licenciado Eder Josué, rector de la Universidad Tecnológica Josué. Ahí está bien, pues gracias, maestra. Pues miren, de verdad que esto de la pandemia vino a ser algo disruptivo. Así, fue disruptivo para las instituciones de educación superior, para las universidades. Y obviamente en lo que fue la práctica docente, lo que fue la parte de la tutoría fue también disruptivo, porque de estar acostumbrados a poder manejar y poder darle un trato al estudiante, pues de cara a cara, darle un trato al estudiante donde se pudiera tener una comunicación presencial y todo, a de pronto ya no tenerlo enfrente, ya no estar así observándolo, viendo, platicando incluso con otros compañeros docentes cómo está el desempeño de cada estudiante, sí trajo una serie de desafíos para la labor y la función de un tutor. Y en este caso, en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, algo que se hizo, pudiéramos hablar como de dos dimensiones. Una primera dimensión, se hizo un tipo de ajuste de procesos operativos de nivel administrativo de gestión académica. ¿En qué sentido? Y muchos de los que están, por ejemplo, docentes que están de aquel lado digamos, de la pantalla y que ahorita nos están escuchando y están conectados aquí en este espacio común con nosotros, lo van a comprender muy bien. Imaginen de pronto que hay jóvenes o hay estudiantes que sí, teniéndolos de manera presencial, a veces las características que traen las nuevas generaciones, donde a veces batallan para tomar medidas de autorregulación, de gestión de su tiempo, y se batalla teniéndolos de manera presencial, el acompañamiento. Ahora imaginen que ya no se puede, ya no existe ese contacto y se le suma esa situación que muchos de los jóvenes están en condiciones económicas que no son favorables y no tenían las condiciones en sus casas o el equipo tecnológico para poder entrar de golpe de un día para otro a una actividad virtual, y tampoco la costumbre o los hábitos o ciertas habilidades para hacer. Entonces todo eso trajo un escenario complicadísimo, pero aquí quiero resaltar algo que de verdad que mis respetos y mi reconocimiento para los docentes y los tutores que
de verdad que ahí brotó la vocación. Yo creo que brotó la vocación de ser maestro, de ser docente, de ser de lo que es dar un servicio en educación. Brotó la vocación porque lo que se hizo rápidamente fue, en el caso de la universidad, ese ajuste de procesos administrativos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya teníamos un programa de acompañamiento, asesorías psicológicas, inmediatamente se puso a disposición de manera virtual, se comunicó a través de los canales institucionales a la comunidad estudiantil que había esa opción, había esa posibilidad. Inmediatamente se hicieron acuerdos con el equipo directivo de áreas de la universidad y direcciones de carrera. Y algo muy interesante aquí en esta dimensión de gestión administrativa académica, las academias y las direcciones de carrera tomaron un rol muy importante en cuanto al tipo de acuerdos que estaban tomando para poder generar condiciones de adaptarnos rápidamente a esas nuevas medidas. Se vinieron una serie de capacitaciones y se establecieron ciertos criterios donde se flexibilizaron las evaluaciones y se determinaron ciertos también acuerdos de cómo dar un acompañamiento y un seguimiento a los estudiantes. Y en la otra dimensión, que es más ya de la labor del tutor, se han cuidado mucho los perfiles de quiénes son los tutores. Cuidar mucho el perfil de quién va a ser el tutor, eso es clave en estos procesos. Ahorita lo mencionaban, la parte de la empatía, el acompañamiento, la actitud que tenga el tutor es muy importante. ¿Y por qué? Porque imagínense usted los jóvenes con una serie de condiciones que son desfavorables. Bueno, ¿qué se hacía en un caso de un estudiante, un joven que a lo mejor no tenía una computadora y no tenía acceso a internet de buena calidad? Bueno, hazlo en el cuaderno, tómale la fotografía, mándalo por WhatsApp. Se hicieron ese tipo de ajustes y hubo flexibilidad para poder cumplir y poder facilitar esas condiciones para que el estudiante no desertara, para que el estudiante evitar lo más posible que se pudiera reprobar. Y eso es algo que tiene que ver son dos cosas importantes. Tomarlo como criterio institucional y que los tutores que tienen un buen perfil para realizar esa función estén bien conscientes y de la importancia y del por qué se establecen ese tipo de criterios. Entonces, yo siento que hubo muy buen equilibrio de factores en esa situación y las decisiones que se tomaron después de un análisis inmediato de la situación que había fueron muy favorables para ayudarnos a ir preveniendo la deserción. Una de las situaciones también importantes que realizó la labor en la función de tutores fue que dentro de las reuniones de academia que se realizan cada semana, los tutores daban un informe de seguimiento de los estudiantes semanal en cuanto a la asistencia, en cuanto al cumplimiento de sus asignaciones, en cuanto a los resultados de la evaluación. Tuvimos que hacer también una reestructuración de las asignaturas y un análisis curricular muy inmediato y mandamos primero a que se impartieran las asignaturas que tienen que ver con una carga más teórica y las que tienen que ver con una carga más de práctica en talleres y laboratorios, pues las reprogramamos para al final de cuatrimestre y eso, todo ese tipo de ajustes de comunicación y de acuerdos se dieron en el seno de las academias junto con la participación de los tutores ahí. Entonces yo creo que eso nos ayudó a ir generando condiciones y en ensayo y error sobre esta experiencia pudimos sacar cosas muy positivas que nos han hecho más fuertes y nos han ayudado a brindar un servicio educativo que sí le esté pegando y esté poniendo en el centro de la formación a los estudiantes. Muchas gracias. Si vemos, creo que tenemos en común algo muy importante que lo retomó ahorita la maestra Marta, ¿no? Digo, esta parte de la empatía. Y en cada una de las universidades se hizo este acercamiento con los alumnos. Digo, primero fue la empatía, de reconocer esta situación, después acercarnos a ellos de diferentes maneras, tecnológicamente,
con el uso de las tecnologías, de las redes, etcétera, etcétera. Y además, no nada más era acercarnos a ellos, sino también darles un seguimiento para que esto fuera global. Muchas gracias. Vamos a continuar con el bloque número 2. Pasaremos al segundo momento para dar respuesta a las preguntas, siguiendo el mismo orden de participación. Ante la situación vivida en esta contingencia, desde el programa de tutorías que se proponen, cuáles son los retos y cuáles vendrían siendo las conclusiones. Adelante, maestra. Muchas gracias. En verdad que escuchar a los compañeros que están en la mesa de trabajo, pues nos indica que vamos bien las instituciones, que estamos preocupados por que el alumno tenga un bienestar no nada más académico, sino también emocional, porque si llegamos e impactamos hasta ellos, los padres de familia van a estar satisfechos. Y menciono padres de familia por lo siguiente: están preocupados, aunque sean de educación superior, sobre el quehacer profesional del muchacho, de cómo van a aprender, hacia dónde van a ir, cómo los vamos a encaminar. Entonces yo creo que hasta allá tenemos que llegar, ¿no? ¿Qué nos proponemos como institución? Nos proponemos seguir sistematizando y estandarizando las actividades del programa institucional de tutorías. Les recuerdo que hace un momento comentaba que nosotros habíamos trabajado la tutoría en forma presencial. La pandemia nos obligó a hacerla virtual, 100% virtual, a partir de ya y para siempre. Entonces tenemos que ir poco a poco o rápidamente estandarizar este mismo proceso, ¿no? También nos lleva a, en la tutoría nosotros identificamos estudiantes líderes. Los tutores tienen esa parte de sus objetivos, es identificarlos. ¿Por qué? Porque formamos a través de talleres estudiantes monitores, que la única función que tienen es establecer una correlación con los alumnos y el maestro, porque recordemos que fuimos estudiantes y a veces aprendíamos más con los mismos alumnos que con los maestros, o no más, pero era correlativa, ¿no? Entonces, vamos a fortalecer esa tarea que tenemos dentro del programa de tutorías, que es establecer una estrategia donde incluyamos estudiantes monitores para luego establecer los círculos de estudio, que ya lo hacemos, pero lo tenemos que apresurar y lo tenemos que hacer más profesional. Otra de las cuestiones que vamos a trabajar es seguir capacitando y actualizando, no nada más en áreas académicas al docente o al tutor, sino también en la formación integral del muchacho. Ahorita actualmente los estudiantes, trabajando a la distancia, les mandamos trabajos de ejercitación, no nada más al tutorado, sino también al tutor y al docente, porque recordemos que estamos trabajando de una forma sedentaria. Entonces el tecnológico, a través del área del Departamento de Actividades Extraescolares, nos envían videos donde nos enseñan o nos recuerdan que debemos de levantarnos de las sillas, hacer cierto tipo de ejercicios. Cuidamos mucho esa parte del tutor y del tutorado. Otra de las cosas que nos estamos proponiendo es generar y registrar nueva información. La tutoría, o más bien la pandemia, a través de la tutoría, de los registros que estamos manejando, nos está ofreciendo nueva información, que nos está abriendo un camino que a lo mejor no conocíamos al 100%, nada más navegábamos en este transitar, pero ahora nos está estableciendo una ruta que nos va a llevar a establecer nuevos caminos, a transformar, a cambiar las formas de trabajar. Ahorita el rector hablaba, de la UTC hablaba de que los cambios administrativos que han hecho, pues a eso nos va a llevar a seguir transformándolos y enriqueciéndolos de una u otra manera, ¿no? De tal manera que estas experiencias que estamos haciendo ahorita de buenas prácticas nos lleven a establecer lazos colaborativos entre instituciones. ¿Y por qué no? Todo lo que nos pueda fortalecer para impactar en forma positiva en los muchachos. Recordemos que los muchachos también se preocupan y se ocupan en aprender y se les está dificultando de alguna manera. Ahorita hablaba el maestro, también decía la labor tan noble del docente. Esa labor tan noble que es el docente y la suma del tutor realmente llegan a impactar y apasionar al muchacho para que él se transforme también. Y se enseñe que la educación ya llegó a través de la pandemia para quedarse en el uso de las tecnologías. Ya no hay vuelta para atrás.
dentro de lo que nos proponemos es continuar con estar atentos a la salud, no nada más emocional, sino también física de los estudiantes y de los maestros. Los tutores están haciendo mucho hincapié cuando falta un alumno en el aula que no se ha registrado, que no asiste o no ha enviado tareas a las plataformas educativas, luego estamos llamándolo. ¿Sí? No nada más el tutor, sino también el área de las tutorías. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Están bien? ¿En tu casa todo bien? O sea, es un seguimiento total y vamos a seguirlo fortaleciendo, ¿no? Porque de verdad nos hemos enfrentado a situaciones con estudiantes donde no pierden un integrante, pierden más de un integrante y eso pues duele. Duele a la gran familia que somos nosotros porque realmente de por sí creo yo que ya nos etiquetábamos como una familia donde todos trabajamos en conjunto. Ahora viene a fortalecer más esos lazos de unión entre todas las partes, ¿no? Entonces, aquí en la capacitación que vamos a seguir trabajando, estamos haciendo mucho hincapié en recordarle al tutor que nuestros alumnos son auditivos, son visuales y son kinestésicos. Y la kinestesia, pues batallamos porque estamos trabajando a distancia, pero vamos a fortalecer todavía esa parte en la capacitación de los docentes, ¿no? Eso es en cuanto a lo que nos proponemos. ¿Continúo con los retos? Sí, por favor. Ok, gracias. Los retos a los que se enfrenta el Tecnológico del Valle del Yaqui, pues es gestionar recursos, más recursos que vengan a impactar para fortalecer el programa institucional de tutoría, no nada más económicos, sino de recursos humanos, de atenciones psicológicas. Nosotros en el plantel no tenemos, desafortunadamente, una oficina de psicología o de ese tipo de orientación, pero esa gestión en la que estamos haciendo o en la que se está generando, es, por citar un ejemplo, obtener ese tipo de apoyos humanos, ¿no? Pero también de infraestructura, de equipos de trabajo, que nos ayuden a fortalecer el aprendizaje de los muchachos, ¿no? Todo lo que pueda estar a nuestro alcance y que impacte, sobre todo en la disminución de la no acreditación y la deserción a la que la pandemia nos enfrentó. Porque si tuvimos deserción, me imagino que como todas las instituciones, ¿no? Entonces, es eso, generar, gestionar. También establecer controles en los procesos que nos permitan reducir los indicadores de deserción, lo comentaba ahorita, ¿sí? Y retomo aquí la primera pregunta con la que empezamos esta mesa de trabajo en el primer bloque, que dice, ¿qué han hecho durante la pandemia respecto a la tutoría que le abona la calidad en la actividad docente? Está muy amplio. La pregunta no nada más se enfoca a la tutoría, pero a través de la tutoría, uno de los retos es seguir reflexionando. Seguir reflexionando para que nuestro reto llegue hasta la investigación. La investigación educativa. En el IDBI siempre se ha perfilado desde sus inicios en la investigación del desarrollo de tecnologías y poco ensayo en la investigación en las ciencias sociales, humanísticas y en la educación. Uno de los retos es ese. La pandemia nos encamina y nos exige a ello. Investigar, no nada más en formas de aprendizaje, sino también en cuestiones sociales de los alumnos, ¿no? Cómo impacta la pandemia, cómo impacta esa nueva modalidad de educación allá en sus familias, en sus hogares, en la sociedad. Entonces nos obliga a generar investigación en las áreas sociales. Y en las conclusiones que estamos trabajando, Mandy. Las conclusiones son con respecto a la segunda pregunta, no son 3 apartados. Sí, así es. ¿Continúo? Sí, claro que sí. Gracias. En cuanto a las conclusiones de lo que nos proponemos y nuestros retos, yo lo puedo manejar en dos conclusiones, en 2 situaciones que pueden ser muy sencillas, pero también son muy complejas. Y la primera es que la tutoría debe de ser híbrida. Es un nuevo paradigma. La pandemia nos obliga a que la educación y la tutoría van a ser híbridos. Ya llegó esto para quedarse, ¿no? Para transformarnos, para cambiarnos. Por lo tanto, se nos invita con estas nuevas reflexiones y formas de trabajo a establecer formas distintas de trabajar, a gestionar nuevas situaciones que nos faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, que lo retroalimenten y lo realimenten, lo enriquezcan.
y sobre todo que todas estas situaciones impacten en el proceso y en la formación integral del estudiante. Y la segunda conclusión que pudiéramos establecer es que estas nuevas formas de trabajo nos van a guiar, nos van a moldear y garantizar el grado de satisfacción de toda la comunidad tecnológica. Hasta allá tenemos que llegar, porque de ello depende el alcance de los objetivos institucionales. Si no logramos fortalecer los lazos de trabajo, de unión de trabajo en equipo, programas, un nuevo paradigma en educación, pues vamos a lograr insatisfacción. Entonces, si tenemos empleados o generamos insatisfacción dentro de nosotros mismos, pues nuestros objetivos no se van a alcanzar. Entonces, es un reto también. Es una conclusión, pero la podemos convertir en un gran reto. Desafortunadamente, las acciones que hemos implementado para algunas personas pudieran parecer frías, emocionalmente hablando, porque estamos trabajando en educación a distancia y desde el término de la psicología, pues así es. Desafortunadamente, nosotros tenemos que convertir esa frialdad emocional en un termómetro que nos invite, que nos guíe a fortalecer mejores lazos de trabajo. Y no nada más en el trabajo del docente y del tutor, sino también en el propio del alumno, ¿no? La comunicación cara a cara de la que hablábamos ahorita o de la que señalaba el rector, nos ofrecía una retroalimentación inmediata a través del lenguaje corporal. Ahora no, porque los alumnos a veces no prenden la cámara. Les preguntamos si, hey, ¿estás? Y a ver, despiértenlo, hasta bromeábamos con estas situaciones, ¿no? Entonces, esas conclusiones, eso es a lo que me refiero, que es frío, la educación a distancia. Entonces, tenemos que aprender a controlar, a que el alumno disfrute a través de la distancia el acercamiento entre el docente, el tutor y él mismo, ¿verdad? Entonces, repito, la pandemia nos está obligando a ser empáticos 100% en todos los sentidos. Volvemos a entrar con la palabra empatía, ¿verdad? Volvemos y no la podemos dejar, porque sin esta palabra que para mí es rica en el proceso educativo, pues a lo mejor nos lleva a fracasar, ¿verdad? Y vamos a hacer un reflejo para los alumnos. Lo que se está viviendo en nuestras instituciones, somos un reflejo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahorita hablábamos de la labor, más bien el rector decía, la labor del docente que aprendió a hacer, manejó la palabra pasión o vocación. Yo creo que ya la tienen, nada más que la están saboreando. La están saboreando ahora sí, ¿no? Despertó ese ímpetu de la vocación del docente, batallando. Con retos. Con nuevos retos, batallando, pero realmente la está fortaleciendo. Muchas gracias, maestra. De nada. Maestra Angélica. Pues bien. Con lo que, sí. Es lo que, perdón. Dos. Pues bien, ¿qué es lo que sigue para la Universidad de Navojoa? Sin duda alguna, es continuar con el programa de acompañamiento estudiantil. Se identificó que la intencionalidad y la sistematización del mismo son dos elementos esenciales que no deben de faltar para poder continuar garantizando los resultados positivos entre la comunidad universitaria. Asimismo, también de lo que haremos, en qué estaremos trabajando, es continuar en esa labor de concientización del personal. ¿En relación a qué? En relación al trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque aquí es donde sumamos todos. Suma el tutor, suma el docente, suma el encargado de la salud física, el departamento que tiene que ver con el apoyo psicológico, social, emocional. Y es un trabajo en equipo donde todos los especialistas, podremos decir, vamos a tener ese momento de convergencia y poder entonces trabajar uno a uno desde las diferentes áreas, desde las diferentes trincheras, en la medida en que todos sumamos para lograr un propósito que es el bienestar integral del estudiante desde su aspecto físico, desde su aspecto mental, desde su aspecto social y emocional. Es entonces que vamos entonces a garantizar parte de la misión que tenemos como universidad, que es ese desarrollo integral, o bien ese desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales. Entonces, esa es una labor importante. En la medida que nosotros sigamos concientizando a todo el personal, vamos a lograr mayor sinergia
en ese trabajo en equipo y poder entonces sumar y abonar todos al mismo propósito. Esas son una de las acciones que continuaremos haciendo. Otro de los elementos importantes que identificamos es seguir buscando alternativas también con esto de el trabajo a distancia, de que el estudiante pueda tener la oportunidad de poder aplicar sus conocimientos en lugares prácticos. Entonces tenemos un trabajo con un centro de innovación y desarrollo empresarial en el cual estamos teniendo ya los primeros años de trabajo y es importante seguir sumando para que el alumno pueda tener esas experiencias de vinculación con la comunidad, de poder también aportar, porque en esa medida en la que el estudiante no solamente recibe, sino que también aporta, en esa medida también el estudiante se fortalece y logramos ese desarrollo profesional. Y dentro de los retos que tenemos para la Universidad de Navojoa, pues es justamente poder alcanzar al 100% de la población estudiantil con nuestra estrategia, que todo estudiante pueda participar de ese programa permanente de acompañamiento estudiantil. Y de esa manera incrementar la vinculación que tenemos con el docente, con los tutores, con el área de psicología, con el área de salud física y emocional, pues incrementar el número de alumnos alcanzados a través de ese trabajo en equipo o bien de ese trabajo colaborativo. Esos son los retos que nosotros identificamos que tenemos que continuar trabajando y que sin duda alguna se van a presentar diferentes desafíos, pero que hay que afrontarlos para poder lograr ese desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y de esta manera nosotros podemos concluir que el programa de acompañamiento estudiantil ha sido vital, ha sido un elemento clave para el mantenimiento de la salud emocional del estudiante, a través de la búsqueda de esa atención académica, de lo que se ha convertido en tutorías, pero con el ensamblaje de todos los actores y de ese trabajo colaborativo, pues es entonces que nosotros identificamos que es importante continuarlo manteniendo, fortaleciendo. Y así también identificamos que esta estrategia de acompañamiento estudiantil se convierte en un elemento clave para la retención de nuestros estudiantes de reingreso. Así que realmente la tutoría académica vista no solamente del ámbito, académico, sino integral, es de esta manera que nosotros la hemos venido abordando, nos hemos venido afrontando con ella y es de esta manera que nosotros hemos identificado esos resultados positivos, tanto para el estudiante como también para nuestro equipo, nuestros docentes, tutores que están realizando este trabajo con mucho corazón para poder salir todos juntos de estos desafíos adelante. Como eso ahorita me dice, un desarrollo armonioso que sea social, emocional y espiritual. Ajá, no dejar, físico. Y no dejar ninguna de las áreas por fuera. Así es. Porque somos seres integrales. Exactamente. Y es la manera en que también vamos a poder cumplir aquellos retos y alcanzar las metas que nos pongamos como institución. Muchas gracias. Licenciado Orjuel. Muy bien, gracias. Bien. ¿Cuáles serían los retos que tenemos? Quitar esto. Aquí sí me gustaría que omitiéramos la presentación que tenemos para mejor así de cara ver a la cámara y con quienes estamos aquí compartiendo. Bueno, ¿qué tenemos como retos? Yo creo que tenemos como reto, veo dos aspectos. Uno que tiene que ver con el acompañamiento, el seguimiento a los estudiantes, que es una generación que implica muchos esfuerzos para poder darle un seguimiento. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la función de tutor. En cuanto a los estudiantes, yo creo que un reto es ¿qué podemos hacer en las universidades, en las instituciones que nos permita implantar programas? Quizá en el caso de ustedes estamos planeando, estamos analizando la posibilidad de establecer un centro de atención, de seguimiento a la salud mental, emocional de los estudiantes. Y hay otro punto interesante que tiene que ver con el tutor.
nos hemos enfocado mucho, generalmente nos enfocamos mucho al estudiante, en cómo está, en acompañarlo, y a veces no pensamos también en la situación emocional o las herramientas que necesita el tutor. Imaginen ustedes un tutor que tiene que ver con algún tipo de situación o problema. Así como los jóvenes tienen problemas, los tutores también llegan a tener problemas y situaciones que los meten en un estado de crisis y de depresión, de estrés. Ajá. Entonces, ¿cómo proveerle de herramientas a nuestros tutores que les permitan mantener un estado emocional, un estado mental de equilibrio, donde ellos puedan estar en condiciones de ofrecer un buen servicio y una buena atención a los jóvenes? Yo creo que si también pensamos en la salud y en que nuestros tutores estén bien, podemos pensar que ellos van a hacer un buen trabajo y una muy buena atención para que los estudiantes estén bien. Yo creo que como universidad tenemos que preocuparnos por ambas partes, por el bienestar y el proveer de herramientas a los estudiantes, pero también por el bienestar y el proveer de herramientas a los tutores. Los programas de capacitación que van a venir para los tutores, ese es un reto que tenemos. Y en conclusión, creo que se van a dar, tenemos que conectar esta experiencia y esta situación que se está dando con los cuerpos académicos de investigación que tienen relación con este tema. Quizá van a brotar algunas o van a surgir algunas nuevas líneas de investigación que pueden salir. Valdría mucho la pena invertir esfuerzos en investigar y que nos ayuden a generar quizá metodologías, nos den información a través de estas exploraciones que se den, nos den información útil para tomar decisiones para mejorar. Otra de los retos que tenemos es, y yo lo veo ya como, digamos, como en cuestión de gestión organizacional. Vale la pena. La función de tutor tiene que estar conectada con, obviamente, con la organización y con la manera en cómo operamos. La clave aquí es cómo conectar la información que estén pulsando los tutores, que es muy cercana al desempeño y a cómo están los estudiantes. Esa información que los tutores están obteniendo. ¿Cómo lo conectamos? Y cómo hacemos que los mandos medios que están en la organización tengan la sensibilidad y sepan escuchar a los tutores. Y entre los tutores, personal docente, que está implicado en muchos de los problemas que se dan en el proceso de formación de los jóvenes, y los mandos medios de diversas áreas, cómo generar esos espacios comunes donde se puedan analizar de manera muy efectiva los problemas, las situaciones, las prioridades y tomar decisiones. Entonces, yo creo que uno como líder o quienes están en los mandos superiores, pues de alguna manera definen la visión junto con toda la comunidad, pero se establecen y se definen directrices. Y corresponde a veces establecer los qué, pero los cómo, ahí es donde entra la parte de los mandos medios. Y un tutor, por más buen trabajo que haga de seguimiento, pero hay situaciones que implican ajustes administrativos, hay situaciones que implican ciertos movimientos y toma de decisiones. Si no hay en los mandos medios de una institución esa capacidad de escuchar para tomar decisiones a la brevedad, muchos de esa buena información y buen trabajo que hace el tutor no se ve reflejado después en indicadores de eficiencia terminal, de egreso, de titulación. Entonces yo creo que generar esos espacios comunes, tener directrices claras organizacionales, es también un reto para que el tutor tenga esas condiciones y ese apoyo institucional y su trabajo tenga un mejor fruto. Entonces, esas serían las conclusiones que tenemos. Muchas gracias. Vamos a pasar a lo que es el bloque número 3. Vamos a dar oportunidad a la audiencia. Entonces, les informamos a la audiencia que es el momento para hacer sus comentarios, preguntas,
o inquietudes a nuestros expositores. Vamos a darles unos segunditos para que nos las hagan llegar y así podérselas seguir a ustedes para que nos puedan apoyar con la retroalimentación. Muy bien. A continuación, me voy a permitir leer una de las preguntas de las personas que están siguiendo esta transmisión. Está para los tres, lo que nos pueden compartir, pueden apoyarse entre las universidades, porque pues, el conocimiento y lo que hemos venido hablando, nos hemos dado cuenta que tenemos muchas similitudes, ¿verdad? Ya que la tutoría sin duda se ha tornado fundamental a esta nueva normalidad de estudios, ¿qué consideran cambiar y fortalecer del sistema tradicional de tutorías para actualizarla y usarla como una nueva herramienta de gestión académica a este nuevo escenario de enseñanza-aprendizaje? Dice, que consideren cambiar y fortalecer de lo que tenemos ya tradicionalmente en nuestro programa. Considero que aspectos que debemos cambiar, esto nos ha dejado grandes enseñanzas, aprendizajes para cada uno de nosotros. Y uno de los más grandes es que como docentes, como académicos, no solamente el conocimiento cuenta. Y esto es algo importante porque tenemos una tradición muy academicista. Y como a mí me enseñaron, como a mí me enseñaron mis maestros, yo quiero enseñar a mis alumnos. Y así como me dieron el libro de texto y tuve que cursarlo durante el semestre de tapa a tapa, y entre más grueso el libro, mejor, más buen maestro soy. O sea, hemos sido formados con este tipo de educación, una educación netamente academicista, que esto viene pues desde los inicios, desde la educación con los griegos, ¿no? Pues yéndonos más atrás. O sea, una educación netamente academicista. Y este tiempo, de lo que a mí me queda como aprendizaje, es que si algo tenemos que cambiar es justamente esa visión academicista e identificar que el trabajo como docente, como tutor, va más allá de impartir determinado contenido de un programa de curso. Mi compromiso como docente es justamente garantizar el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, esas son de las cosas desde yo como docente que debo de cambiar desde la visión de cómo voy a abordar mi clase, desde cómo voy a planificar, hacia dónde me estoy dirigiendo, únicamente a vaciar conocimientos o realmente estoy comprometido con el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, esta parte sí es un aprendizaje muy importante y que se desdobla, sí, desde el salón de clases, pero se desdobla hacia el área académica, administrativa. ¿Por qué no? Porque tiene que
mostrar un impacto desde el modelo educativo de la institución. Entonces, sí son reflexiones importantes que tenemos que tomar desde cuál es mi perfil de egreso, cuál es la intención que yo tengo como casa de estudios, como universidad, qué tipo de hombre es el que yo quiero formar. Y sí se tiene que cambiar y reestructurar diferentes planteamientos para que no quede solamente en el papel, o que de pronto sí lo tengo plasmado en el modelo educativo y qué bonito se escucha, pero cuando lo desdoblo en la clase, en la cátedra, la realidad es otra. Entonces, lograr esa congruencia, y ese es el mayor desafío que tenemos hoy frente a esto que llamamos educación a distancia, de poder lograr esa congruencia entre lo que tenemos en el papel, en nuestro modelo educativo, y lo que el alumno está viviendo. Ahora no solamente en el aula presencial, sino ahora en el aula virtual, para entonces lograr que realmente podamos tener una educación sin distancia. Bueno, voy a continuar yo con la, a ver si recuerdo el total de la pregunta. Si quieres, se la puedo volver a... ¿Está bien? No, no es ¿Está bien? necesario, Ok. pero si me desvío, me ubican. Sí, se coincide con lo que señala la maestra, en el sentido de qué vamos a hacer. Definitivamente, habíamos estado trabajando en educación presencial, un poco ortodoxa o mucho ortodoxa. Y esta nueva modalidad nos obliga a cambiar el paradigma educativo. Y cuando hablamos de paradigma educativo, pues engloba a un total de acciones, de retos y circunstancias que tenemos que ir enfrentando poco a poco en esta nueva modalidad, a tal grado de que lleguemos a impactar a través de la distancia, de una camarita tan sencilla como la que viene en nuestra herramienta de trabajo, que lleguemos a impactar al estudiante, a emocionarlo, a que aprenda él también. Tenemos que llegar allá a transformar su forma de aprender, porque también nuestros alumnos aprendieron en su corto tiempo que llevan estudiando a formarse, a que todo es presencial, a que vienen, a los que estamos egresando, a que las entrevistas ya no son presenciales, ahora son virtuales y tienen que saber manejar herramientas y equipos. Todo esto que estoy comentando es a lo que nos obliga a cambiar el nuevo paradigma educativo. Definitivamente, esto llegó para quedarse. Y al mencionar esto, pues implica un cambio total, no nada más en la infraestructura, en los procesos, en los sistemas, en la labor docente. Tenemos que capacitar al maestro a que practique a través de las nuevas herramientas de trabajo una educación híbrida, porque vamos a volver en algún momento dado a la casa de estudios. Vamos a volver, pero ya aprendimos a compartir la educación bajo este nuevo modelo. Todo esto nos va a llevar, nos está llevando a reflexionar y a practicar nuevas formas de trabajo, nuevas metodologías, donde el maestro va a tener un impacto profundo en el desarrollo de las mismas, donde el alumno tiene que cambiar también sus formas de asistir, de practicar, de convivir, de establecer testimonios, pero también conclusiones sobre sus formas de aprender. Definitivamente la escuela, la institución, las instituciones tienen que modificar todos sus ambientes de trabajo. Todos los que ustedes podrán pensar en este momento, los que nos escuchan, podrán pensar y en lo afectivo, sí, en lo económico, sí, en la gestión, sí, en todo. Tenemos que empezar a retrabajar los procesos, de tal manera que nos lleven, nos guíen, nos encaminen hacia un nuevo modelo de educación. Todos intervenimos, digo, tanto en Todos. la sociedad como las universidades, ¿verdad? Que es bien importante también hacer hincapié en eso. Una última aportación, si me lo permiten. Uno de los cambios que tenemos, no cambios, algo que tenemos que fortalecer, creo que es enriquecer la labor de los principales actores que hay en la educación, el maestro y el alumno. ¿Verdad? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Maestro. Gracias. Adelante. Bueno, ¿qué cosas se pueden de las experiencias que se tuvo? ¿Cuál? De lo que tenemos como tradicional. 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 Ah, ok. ¿Qué cambios podemos Después de esto. Ajá. Definitivamente
sería el uso de la tecnología para un seguimiento, un acompañamiento que nos permita estar pulsando la condición, la situación del estudiante y nos permita prevenir una deserción o poder ayudarle a solucionar ciertos problemas que tienen que ver con su proyecto educativo. Yo creo que eso sería el punto, el continuar usando la tecnología. Y hay muchas maneras en lo que lo podemos hacer. ¿Por qué este punto? Porque, por ejemplo, en el caso de la universidad, la tutoría se da, cada grupo tiene un tutor asignado y ese tutor tiene pues durante la semana la disposición para que el estudiante haga una cita con él, pueda platicar, pueda exponerle alguna situación, algún problema en un trámite administrativo, alguna situación en la que no se puede poner de acuerdo en una evaluación con algún docente. Y una vez a la semana el tutor se reúne con todo el grupo para escuchar cómo está haciendo su experiencia. Sin embargo, hay veces que en esa semana puede haber problemas o situaciones que a los jóvenes se les pueden hacer muy grandes o muy difíciles de resolver y a veces es más fácil para ellos decir, pues tiro la toalla. O se les hace fácil desertar porque ven un problema demasiado grande, lo sobredimensionan. Entonces, ¿y qué pasó? Puede ser, imaginen ustedes que es una semana en la que le tocan evaluaciones, de evaluaciones de sus unidades de competencia. Y en esa semana era un problema sencillo que era cuestión de hacer ciertos ajustes, cierta comunicación y era sencillo de resolver. Pero este joven lo vio demasiado grande, se le sobredimensionó su situación y dejó de ir y cuando ya tocó la hora de tutoría, que por ejemplo el día viernes, pues se perdió de lunes a jueves y el día viernes que el tutor tenía que estar con el grupo y se presentó y platicó, se dio cuenta que había un joven que de lunes a jueves no se presentó, perdió las evaluaciones, le desencadenó una serie de problemas después de esto. Entonces el problema que era sencillo de resolver se hizo más grande. Yo creo que si mantenemos el uso de la tecnología y generamos un mecanismo que nos permita dar un seguimiento a los estudiantes y haya alguna comunicación y un registro puntual, yo creo que podemos generar ciertas condiciones y tener cierta información que nos permita prevenir que deserten y ayudarles a que cumplan su proyecto educativo. Yo creo que la clave va a ser cómo seguir manteniendo los registros de asistencia y de cumplimiento de los estudiantes a diario y cómo poder estarlo monitoreando. Ya serían preguntas que tendríamos que hacernos y formularnos para ver cómo vamos a hacer uso de esa tecnología en este aspecto. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. Sí, tenemos un comentario y una pregunta. Voy a leer primero el comentario. Agradezco el conocimiento de todas las experiencias, de las nuevas estrategias que podemos replicar en las instituciones donde nos desarrollamos. Sin duda nos llevará, como todos lo mencionan, a ser más empáticos, a usar nuevos modelos de educación híbridos para evitar o prevenir la deserción. Saludos desde la Universidad Tecnológica de Nogales. Y bueno, la pregunta es, Nilsson, es un reto tener a los jóvenes monitoreados y tutorados. Se hacen esfuerzos múltiples, pero igual ellos deciden apoyarse o no del tutor. ¿Cómo recomiendan se perfile la tutoría? ¿Ser un tutor de carrera o de grupo? Eso lo agrego. ¿O diversificar al tutor a lo largo de su carrera por alumno? ¿O dejar como hasta hoy un tutor por módulo? Es decir, en el ITSO la tutoría es grupal. ¿Sí? Entonces la pregunta del maestro es si, y además, bueno, el maestro menciona que es voluntaria, pero no necesariamente es voluntaria. Actualmente ya no. Entonces, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Ser un tutor de carrera, generacional o por curso? O tal vez como la experiencia de ustedes. ¿Qué le podemos responder al maestro? Me voy a permitir ser la primera en responder. Nosotros también trabajamos con tutoría grupal. Cada grupo de todas las carreras cuentan
con un tutor, no nada más los llamados o designados obligatorios curricularmente hablando, sino en todos los semestres. En la escuela todos los grupos, desde el primero hasta el octavo semestre, tienen un tutor asignado. Claro que las diferencias de formas de trabajar son diferentes. Trabajamos con tutoría preventiva y tutoría remedial. La remedial, ahí sí, en los últimos semestres, a veces los alumnos, como son adultos, no quieren participar en la tutoría, pero no es que los olvidamos y queremos seguir trabajando así, sino queremos darles la libertad a ellos, como ahorita bien lo mencionabas tú, de que elijan en qué momentos van a participar. Ejemplo, voy a citar un ejemplo. En el séptimo semestre, a lo que más le preguntan al tutor es sobre el servicio social, porque viene la residencia, las prácticas profesionales. La tutoría se enfoca exactamente a eso. Por eso les digo que va de diferentes, va siendo gradual, situacional, el trabajo del tutor con los muchachos, pero no dejamos a ninguno sin tutorías. Entonces yo sugiero y recomiendo que sigamos trabajando de esa manera, dándole importancia. Recordemos que tenemos estudiantes que caminan solitos y corren, y tenemos que no mediar, pero tenemos que ir atrás de ellos, a lo mejor a la distancia, y sí quedaría perfecto, ¿verdad? Pero hay otros alumnos que son con una personalidad introvertida, que tenemos que estar sobre ellos para que hagan el mejor papel en el servicio social, que cuando vayan a las empresas vayan con un enfoque de integrarse a equipos de trabajo, de una comunicación más efectiva, del uso y manejo de las herramientas que las empresas tienen y trabajan, ¿verdad? E inclusive cuando ya se nos van después de la residencia y van a titularse, también practicamos la tutoría. ¿Por qué? Porque a veces el alumno ya no va con su maestro tutor del semestre pasado, sino que como ya se logró una empatía con los maestros, el alumno, el tutor y el maestro, ellos ya buscan al maestro, al que más le tengan confianza, y también se convierte en tutor. Entonces nosotros recomendamos que continuemos con la tutoría grupal y la individual, que sea situacional, pero que abarquemos desde el primer semestre que lo recibimos hasta el último semestre que lo despedimos. En cada una de sus etapas. Entonces hacemos de la tutoría algo funcional, dependiendo de las situaciones grupales por las que ellos van avanzando en grados académicos. Bueno, nosotros en la universidad veníamos experimentando la tutoría grupal de manera en lo presencial, a través de tutoría grupal, y se asignaba el tutor por cada inicio del semestre, por semestre, y estaba identificado con su carrera. Entonces, era un tutor de carrera por semestre. Entonces veníamos trabajando con la tutoría grupal. Ahora, con todo esto con toda esta transformación que tenemos, bien, esa tutoría grupal ahora es virtual. Igual, cada semana se tocan temas genéricos de interés, de problemática académica, emocional, social, salud mental, hábitos de estudio, etcétera. Entonces, ahí tenemos esa parte. Sin embargo, durante la pandemia, a la estrategia, lo que nosotros incorporamos y que realmente pues nos ayuda a fortalecer este programa fue el acompañamiento. En el acompañamiento, ahí fue individual. Quizá una de las ventajas que tenemos nosotros como universidad es que nuestros grupos no son muy grandes. Son grupos pequeños, y eso nos permitió poder asignar a un docente para un determinado número de estudiantes, 3 estudiantes. O sea, un docente para 3 estudiantes. ¿Cuál fue la labor de ese docente durante el semestre? Hacer ese acompañamiento, de estar llamando, estar en contacto con él. Y con la llamada ya se volvió más personal. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problemática? De allí fue entonces que se empezaron a identificar, ¿sabes qué? A este canalízalo porque ocupa apoyo emocional. A este ocupa esta parte. Y de esa forma pudimos nosotros tener ese andamiaje con estas dos partes. Pues no soltamos la tutoría grupal, pero sí le abonamos la parte individual semanal. Entonces, esa función o eso que agregamos de lo individual
también a lo que ya teníamos, realmente fue lo que nos permitió lograr mejores resultados ahora con la educación virtual que estuvimos abordando y que a través de las evaluaciones, porque comenzamos a evaluar el programa para poder tener resultados y era justo lo que venían platicando con Samuel, el encargado del Departamento de Servicios Integrales. Digo, Samuel, ahorita tenemos ya todo, tenemos la sistematización, tenemos resultados, vámonos a poder generar ya, a darle forma, ¿no? A la investigación, a poder publicar y compartir la experiencia que tuvimos en esta parte del acompañamiento. Entonces, para decir, bueno, esto te funciona, sí tenemos que identificar, número uno, el contexto, cuáles son las necesidades, cuáles son los recursos que tienes y en función de ello poder desarrollar la estrategia que más se adapte a tu institución. Para nosotros, por ser una universidad de tipo particular y con un número más reducido de estudiantes, pues nos vino a bien la parte personal y la parte grupal. Eso pues ya desde nuestra experiencia. Muchas gracias, maestra Enrique. Maestro Josué, ¿puede compartir sobre la pregunta del maestro? Yo creo que puede ser, está bien por grupos y por ciclos, dependiendo así como decían de la situación. Por ejemplo, yo creo que en el caso de la universidad hemos visto que el primer año es por cuatrimestres ahí el plan de estudios, pero el primer año es importantísimo el acompañamiento con los jóvenes, porque hemos visto que a partir del inicio del segundo ciclo, en el primer año desertan varios jóvenes, pero a partir del inicio del segundo ciclo, la deserción se disminuye significativamente. Entonces, son muy pocos los que desertan ya a partir del segundo año. Entonces, en el primer año, a mi ver, deben estar los tutores que tienen más herramientas y la vocación para dar ese servicio. Porque ese primer año es fundamental dar un acompañamiento. Los jóvenes vienen de la prepa a la universidad, hay ciertas cuestiones de inmadurez, hábitos, situaciones, problemas. Y ya cuando están en el segundo año ya se van perfilando y ellos maduran, es mucho lo que maduran en ese primer año. Quien se queda prácticamente ya termina su carrera. Entonces, yo creo que por grupos y tener un acompañamiento individual, un seguimiento individual, eso es importante. Y manejarlo por ciclos. El perfil de tutor para alguien que está a la mitad de su carrera es otro. El perfil de tutor que debe ser para alguien que está por terminar o en su último año, donde realiza prácticas, donde ya se empieza a vincular con empresas para sus estadías profesionales, sus prácticas, servicio, todo. Es otro. Entonces yo creo que se puede manejar por tipo de perfil de tutor, por ciclos y hacer una tutoría grupal y un seguimiento individual, creo que eso es clave. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta, la voy a lanzar a los tres, quien quiera o decida responder. Muchas gracias. ¿Cuál es el beneficio intrínseco que la institución y el alumno obtiene de la tutoría? Tanto el alumno y la institución. La institución y el alumno obtienen de la tutoría. El resultado intrínseco. ¿Y el beneficio? Bueno, creo yo que hablar de resultados intrínsecos, pues va a ser muy subjetivo. Va a ser muy subjetivo porque ¿cómo medirlo? Entonces, pero sin embargo sí lo podemos notar con las conductas. Así es. Después vemos conductas que sí podemos observar hasta registrar, ¿verdad? Y ahí nace la investigación en estas áreas. Pero creo yo que los resultados que pudieran obtener, primeramente para el alumno, pues es sentirse cómodo. Si hablamos de los alumnos o estudiantes del primer semestre, es sentirse cómodos. Porque si bien vienen de una institución de educación media superior donde el paternalismo existe,
en la educación media superior, cuando llegan a la universidad, pues algunos se topan con algo donde prácticamente tienen que caminar solitos los estudiantes. Y al caminar solos se sienten un poquito perdidos en los procesos, a dónde voy a ir, qué voy a hacer, etcétera. Y con este acompañamiento que el tutor les da, creo yo que les da tranquilidad, los fortalece, se van apropiando de la identidad de ser un estudiante universitario. Les otorga madurez emocional, van modificando con el transcurso de los tiempos, de los años de la estancia en la institución, van modificando su personalidad, la van terminando porque realmente entran siendo unos adolescentes, jóvenes adultos, y recordemos que la adolescencia pues adolecen de una personalidad. Entonces yo creo que ese es un valor intrínseco que la tutoría ofrece al tutorado. No conformidad, pero sí satisfacción en lo que están haciendo o en lo que esperan. Aumenta la madurez emocional, definen su personalidad, saben lo que quieren lograr, se establecen metas, objetivos que los ven como viables de alcanzar. Y en el maestro, en el tutorado, en el tutor, en el docente, ¿qué ofrecemos con la tutoría? Entre otras cosas, satisfacción de atender a los alumnos. ¿A qué me refiero con eso? Yo escucho en las reuniones o en los pasillos con los tutores, hasta dicen, se me enchina la piel al escuchar a este muchacho con la situación que tienen. Entonces, eso es un grado de satisfacción emocional muy fuerte que solamente el tutor que vive apasionadamente la tutoría, y no nada más en cuestiones normativas o de un cuaderno de trabajo, sino que da más allá de lo que el alumno o un programita, un documento expresa, va más allá de, creo que logra resultados muy significativos para él. Inclusive los lleva hasta la casa, los platica con la pareja, lo platica con los hijos. Entonces, creo que ese grado de satisfacción sí se logra a través de la tutoría. En cuestiones académicas, pues hay un papelito que se le otorga para participar en los estímulos al desempeño docente, y eso también es significativo y es válido y es el resultado, ¿no? Entonces creo que en ambos actores de la tutoría, del programa de tutorías, son beneficios emocionales, económicos, académicos, de personalidad. Entonces creo que sí impacta bastante en ventajas más que en desventajas. No le veo desventaja. De hecho. Exactamente. Así es. Muchas gracias. Creo que estamos en tiempo. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por su participación. Pues nada más que agradecerles su asistencia, su tiempo y la dedicación que pusieron en esta mesa tan enriquecedora. Escucharlos realmente, y yo digo que opino también por los asistentes, es realmente enriquecedor. Agradezco a la maestra Marta Moroyoki del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, a la maestra Angélica González de la Universidad de Navojoa y al licenciado Delfoso Valenzuela de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. Muchas gracias y vamos a dar ¿qué? Sí, a nombre del doctor Jesús Héctor Hernández López, rector del Instituto Tecnológico de Sonora, agradecemos a los expositores y a los asistentes su participación en la mesa de análisis, acciones y estrategias para un programa de tutoría. Gracias a todos. A ustedes, gracias. Muchas gracias.